El amanecer tranquilo en Sinaloa se vio abruptamente alterado cuando un operativo sin precedentes desató el caos en una de las zonas más resguardadas del estado. La noticia de que Iván Archibaldo Guzmán, uno de los líderes más temidos del cártel de Sinaloa, había logrado escapar por poco en un helicóptero, se propagó rápidamente. Lo que comenzó como una maniobra calculada por las fuerzas navales terminó en una persecución que dejó a la región en suspenso. En lo profundo de la selva de Sinaloa, cerca de una finca aislada en las colinas de la Noria, se encontraba el último refugio de Iván Archibaldo. Este escondite, famoso por sus estrictas medidas de seguridad y vigilancia, se había convertido en su bastión, un lugar desde donde operaba, y donde una intrusión parecía imposible. Sin embargo, la inteligencia militar identificó una oportunidad para un asalto crucial. Las fuerzas navales, bajo el mando de un equipo élite especializado en misiones de alto riesgo, se prepararon para un ataque minuciosamente planificado. En las primeras horas del amanecer, los marinos se desplegaron sigilosamente en la zona, usando una combinación de discreción y tecnología avanzada para evitar ser detectados por las numerosas cámaras y sistemas de alarma. La operación, que llevaba semanas de preparación, fue ejecutada con una precisión quirúrgica. Las unidades terrestres se infiltraron por senderos ocultos mientras el apoyo aéreo aseguraba el perímetro desde los cielos. El asalto comenzó con una serie de detonaciones controladas que derribaron las puertas principales de la finca, desconcertando a los guardias y creando una entrada directa hacia la estructura principal. Los marinos avanzaron con rapidez y determinación, despejando habitación tras habitación. Sin embargo, en el momento clave, las fuerzas de seguridad se dieron cuenta de que Iván Archibaldo ya había abandonado el lugar, aparentemente en una carrera desesperada por huir. La operación se convirtió en una búsqueda frenética, mientras los marinos enfrentaban trampas y barricadas diseñadas para retrasarlos. El punto culminante llegó cuando descubrieron que el líder del cártel había abordado un helicóptero privado en un helipuerto oculto en la finca. Mientras las fuerzas navales avanzaban hacia el área de vuelo, el sonido de las aspas del helicóptero crecía, marcando el inicio de una persecución aérea. Iván Archibaldo, decidido a preservar su libertad, despegó mientras las tropas intentaban en vano detenerlo desde el suelo. Las imágenes de su fuga se difundieron rápidamente en los medios de comunicación. La aeronave se elevó sobre la finca en medio de disparos y explosiones, pero los marinos no pudieron evitar que el helicóptero desapareciera en el cielo. La fuga de Iván Archibaldo representó un duro golpe para las autoridades y un claro recordatorio de la complejidad de la lucha contra el narcotráfico. Su capacidad para escapar bajo condiciones tan intensas resaltó la necesidad de una estrategia más coordinada en la lucha contra los líderes del crimen organizado. Este incidente sacudió tanto a las autoridades como a la población local, mientras las fuerzas de seguridad revisaban los errores cometidos en el operativo. La búsqueda de Iván Archibaldo continúa, y la región permanece en estado de alerta máxima. Las autoridades, conscientes de que el líder del cártel ha demostrado una vez más su astucia y habilidad para evitar la captura, están redoblando esfuerzos para atraparlo. Mientras tanto, la guerra contra el narcotráfico sigue siendo una batalla en constante evolución. La fuga de Iván Archibaldo se ha convertido en una noticia que resuena en todo el país. Las imágenes del helicóptero elevándose hacia el horizonte simbolizan la constante batalla entre las fuerzas del orden y los líderes del crimen organizado. La búsqueda del jefe del cártel sigue activa mientras Sinaloa permanece en estado de alerta máxima, temiendo las repercusiones de un conflicto que parece no tener fin. Con los primeros rayos del sol en el horizonte de Sinaloa, la finca de la Noria se hallaba en ruinas. La luz del día dejaba al descubierto la magnitud del enfrentamiento ocurrido durante la madrugada. Equipos de emergencia, personal militar y agentes de la policía se apresuraron al lugar para evaluar la situación y comenzar la investigación. Lo que antes era una fortaleza de lujo y seguridad, ahora se mostraba como un campo de batalla devastado. Las paredes de concreto, reforzadas y diseñadas para resistir ataques, habían sido perforadas por balas de alto calibre. Los cristales de las ventanas estallaron bajo el impacto, esparciendo vidrios rotos por el suelo. Los muebles costosos y las decoraciones ahora estaban cubiertos de polvo y escombros, un triste recordatorio de la intensidad del conflicto. El arsenal recuperado en la finca revelaba la seriedad con la que Iván Archibaldo había preparado su defensa.
Entre las armas incautadas se encontraban rifles de asalto M4 con cargadores de alta capacidad y ópticas de precisión, junto con ametralladoras ligeras PKM. Estas armas, sumadas al equipo pesado y al sofisticado sistema de comunicación, mostraban la organización y el alto nivel de preparación de la seguridad del cártel. Granadas, municiones y dispositivos de vigilancia también indicaban una defensa bien planificada. El operativo de evacuación y limpieza fue complejo. Equipos forenses y de desactivación de explosivos trabajaron incansablemente para asegurar el área y recolectar pruebas. Las autoridades enfrentaron otro desafío: obtener testimonios de los pocos testigos presentes durante el asalto. Estos testimonios fueron clave para reconstruir los eventos de la noche y comprender mejor la estrategia de escape de Iván Archibaldo. Mientras tanto, su escape en helicóptero desencadenó una búsqueda frenética. Sinaloa no era lugar para la debilidad. El eco del helicóptero resonaba en la mente de las autoridades, quienes, sin poder prever su siguiente movimiento, optaron por un enfoque más agresivo. Los operativos se intensificaron en puntos estratégicos, donde se creía que los movimientos del cártel eran más predecibles. Equipos de élite, apoyados por unidades de inteligencia tecnológica, establecieron retenes en carreteras principales y accesos a zonas montañosas. Sin embargo, los sinuosos y traicioneros caminos polvorientos de Sinaloa ofrecían múltiples rutas de escape que el cártel conocía a la perfección. El conflicto se agravó cuando, en una serie de ataques coordinados, los Tigres lanzaron una ofensiva contra bases enemigas, atacando a quienes osaron desafiar a Iván Archibaldo con una violencia implacable. Estos ataques dejaron un rastro de muerte y caos, mientras las balas rompían la tranquilidad de la noche. En un asalto particularmente brutal, una fiesta de cumpleaños se transformó en una masacre cuando un grupo armado irrumpió, disparando a quemarropa y dejando un sangriento mensaje a quienes se atrevían a desafiar el liderazgo del cártel. La noticia de estos ataques se extendió rápidamente por todo el estado. Los medios, atrapados en una espiral de sensacionalismo, comenzaron a referirse a Sinaloa como el epicentro del terror. Las familias locales, sintiéndose cada vez más atrapadas entre los fuegos, se refugiaron en sus hogares. La paranoia se apoderó de la población, que empezó a desconfiar incluso de sus vecinos, temiendo que alguno pudiera estar aliado con los nuevos grupos de poder. Sin embargo, en medio del caos, surgieron voces de resistencia. Grupos de ciudadanos, cansados de la violencia que los rodeaba, comenzaron a organizarse con el apoyo de organizaciones no gubernamentales. Se formaron redes de autodefensa, con el objetivo de proteger a sus comunidades. Reuniones clandestinas se llevaban a cabo durante la noche, donde hombres y mujeres trazaban planes para enfrentar la violencia con una estrategia unificada. Sabían que no podían luchar con armas contra un cártel bien armado, pero buscaban fortalecer sus comunidades a través de la cooperación y la solidaridad. En un giro inesperado, se filtró información sobre el paradero de Iván Archibaldo. Un informante, que había tenido contacto con sus lugartenientes, reveló que el líder del cártel estaba en una ubicación remota en las montañas, donde se recuperaba de una herida sufrida durante su fuga. Esta revelación encendió una chispa de esperanza entre las autoridades, decididas no solo a capturarlo, sino también a desmantelar la nueva facción del cártel en crecimiento. La operación para capturar a Iván Archibaldo se volvió inminente. Un equipo de élite, decidido a no dejar pasar otra oportunidad, se preparó para la ofensiva final. Mientras las fuerzas se movilizaban hacia su objetivo, el eco de la violencia seguía resonando en cada rincón de Sinaloa. La población, sumida en una constante tensión, miraba al cielo con temor a lo que pudiera ocurrir. La búsqueda de Iván Archibaldo se había transformado en un símbolo de la lucha por el dominio de la región, un escenario en el que cada movimiento era decisivo. Las luces de los helicópteros y el retumbar de sus motores formaban parte del paisaje sonoro de Sinaloa, mientras las fuerzas del orden se preparaban para un inevitable enfrentamiento. En este mortal juego, donde la vida y la muerte colgaban de un hilo, la captura de Archibaldo podría ser el detonante de un cambio, pero también podría desatar un ciclo de violencia aún más feroz, dejando a la comunidad ante la necesidad de tomar partido. La noche que siguió a la revelación del paradero de Iván Archibaldo estuvo cargada de tensión. En la base de operaciones, los equipos de élite ajustaban los últimos detalles del operativo.
Las paredes estaban cubiertas de mapas y esquemas que indicaban cada posible ruta de escape y los puntos de acceso. Con cada minuto que pasaba, la urgencia crecía. La situación en Sinaloa se volvía insostenible, y la presión sobre las autoridades para capturarlo era abrumadora. Mientras tanto, en las montañas, Archibaldo se hallaba en una cabaña apartada, rodeado de unos pocos leales. Aunque su herida no era fatal, requería cuidados, y el ambiente estaba cargado de ansiedad y determinación. Cada ruido exterior era motivo de alerta. Los ecos de la guerra que se libraba en las calles de Sinaloa parecían acercarse. Sus hombres, armados hasta los dientes, montaban guardia con extrema vigilancia. La lealtad hacia su líder era evidente, pero el temor de ser alcanzados por la inminente operación pendía en el aire. La estrategia del equipo de asalto era clara: rodear la cabaña y asegurar cada vía de escape. Con cada paso que daban, la tensión aumentaba, conscientes de que cualquier error podría costarles la vida. El temor a un contragolpe por parte de Archibaldo y sus hombres era palpable. Al despuntar el alba, el equipo tomó posiciones, moviéndose con sigilo, aprovechando la cobertura de la vegetación. Drones de vigilancia sobrevolaban el área, proporcionando imágenes en tiempo real de la cabaña y sus alrededores. La adrenalina fluía, y cada operativo sabía que estaban a punto de entrar en un terreno extremadamente peligroso. En la cabaña, Archibaldo, sintiéndose vulnerable, comenzó a dialogar con sus hombres. Sabía que era el momento de tomar decisiones cruciales. Reunido con sus lugartenientes, discutieron su próximo movimiento. Aunque la lealtad era firme, la incertidumbre sobre cómo proceder se sentía en el ambiente. Sabían que las fuerzas de seguridad estaban cerca y que cualquier equivocación podría sellar su destino. Archibaldo propuso un plan arriesgado: dividirse y dispersarse en diferentes direcciones para confundir a las autoridades, mientras él buscaba una salida por la parte trasera de la cabaña. Mientras este plan se gestaba, los marinos se preparaban para dar el golpe final. La comunicación era precisa, y los operativos en las montañas coordinaban la incursión. En el momento señalado, comenzaron a avanzar hacia la cabaña utilizando tácticas de infiltración que habían ensayado minuciosamente. El disparo de un rifle rompió el silencio, y un miembro del equipo cayó herido. El caos estalló. Al escuchar los disparos, Archibaldo supo que era el momento de actuar. Con una determinación feroz, ordenó a sus hombres que se prepararan para escapar. La puerta trasera se abrió, y con el corazón acelerado, Archibaldo y sus hombres se lanzaron hacia el bosque, buscando dispersarse en medio del caos. La confusión se apoderó de los marinos, quienes, abrumados por la repentina violencia, intentaban reorganizarse. Los disparos resonaban en la montaña, reflejando la feroz batalla. Las sombras del bosque ofrecían refugio a Archibaldo y su grupo, quienes, en una maniobra audaz, lograron evitar la captura. Sin embargo, la persecución no se detuvo. Las unidades de apoyo aéreo comenzaron a desplegarse, buscando la ubicación exacta de los fugitivos. Pero la naturaleza salvaje de la montaña complicaba las operaciones. Los drones, incapaces de distinguir claramente entre los árboles y la densa vegetación, proporcionaban imágenes confusas. La persecución se intensificó mientras los marinos reagrupaban a sus efectivos. Archibaldo y su grupo, ahora desorientados pero en movimiento, sabían que su tiempo se agotaba. Comenzaron a dividirse, cada uno tomando una ruta distinta, buscando desesperadamente una vía de escape. A medida que el sol ascendía en el horizonte, la tensión en el aire se hacía palpable. El equipo de asalto, reforzado, lanzó una ofensiva coordinada, decididos a bloquear cualquier intento de fuga. En las calles de Sinaloa, los rumores del enfrentamiento se propagaban rápidamente. La comunidad, ya abrumada por la violencia, observaba con temor y resignación, sabiendo que estaban atrapados en un ciclo que parecía interminable. En medio de este caos, Archibaldo comprendía que su supervivencia dependía de su capacidad para adaptarse rápidamente. La lucha por su vida había comenzado, no solo contra las fuerzas de seguridad, sino también contra el tiempo. Cada segundo que pasaba aumentaba el riesgo de ser atrapado. Las decisiones que tomara en ese momento definirían no solo su destino, sino también el futuro del cártel de Sinaloa y de toda la región. La persecución continuaba,
y la montaña se convertía en un campo de batalla donde el eco de la violencia resonaba en cada rincón. Las sombras de los árboles se alargaban, cubriendo un escenario que prometía un desenlace dramático. Las vidas de muchos estaban entrelazadas en este peligroso juego, donde cada movimiento podría cambiar el curso de la historia de Sinaloa. Un estado marcado por la sangre y la resistencia, donde las decisiones del presente se entrelazaban con los ecos del pasado. Si te ha gustado el vídeo, no olvides darle un pulgar arriba, activar la campanita de notificaciones y dejar tu comentario. Hasta el próximo vídeo.